En continuidad con la clase pasada que vimos cómo las tecnologías de información y comunicación impactaron de lleno en el trabajo, en las rutinas productivas de periodistas y de comunicadores, hoy vamos a ver cómo también modifican el escenario en el cual se desarrollan y cuáles fueron los fenómenos que se desataron a la par. Con esto me refiero a que no solo se modificaron rutinas productivas, esto es la forma en la que trabajan, sino también el contexto en el cual lo hacen, de la mano de diferentes fenómenos que se abrieron paso gracias a las TICs. En principio vamos a hablar de un fenómeno que es el del periodismo ciudadano, un fenómeno que fue muy saludable en sus inicios, que tuvo como protagonista el PIR. ¿Por qué? Porque hablamos de una democratización de las herramientas para comunicar. Esto que decíamos que era solamente tarea del periodista, porque podía manipular la única herramienta tecnológica conocida hasta el momento, como era la imprenta para distribuir información, llegó a su fin. Y ahora hablamos de un montón de peers que tienen la posibilidad de utilizar herramientas para comunicar y transformarse en ¿por qué no?, en un ejército espontáneo de periodistas ciudadanos. Hablamos de algo totalmente saludable y positivo, porque hablamos de Internet como una especie de espíritu totalmente libertario, democratizador, que permitió que muchas voces se pudieran alzar. Vamos a ver también el fenómeno, que lo habrán leído, de las revueltas en el mundo árabe. No es lo mismo hablar en Occidente de lo que pasó con el periodismo ciudadano que hablar de lo que pasó en Medio Oriente, ¿no? Acá en Occidente podemos darle la voz a cualquier peer que denuncie algo que suceda o que hable de algo, de la realidad en concreto, pero en el Medio Oriente significó muchas vidas perdidas y también, o por el contrario, también salvadas porque se han caído estos regímenes dictatoriales en algunos países, en otros todavía siguen en pie, gracias a las revueltas que llegaron a conocerse por medio sobre todo de Twitter, ¿no?, y de otras herramientas tecnológicas. Entonces hablamos de algo muy positivo respecto de lo que fueron los primeros fenómenos. Y después vamos a ver, al culminar esta presentación, cómo las mismas herramientas tecnológicas, depende de qué manos caigan, ¿no?, pues si caen en manos incorrectas, en manos de los poderosos, ¿no?, de los poderes políticos, de los poderes económicos, esas mismas tecnologías y esas mismas herramientas pueden, por otro lado, llevarnos a la centralización de contenido nuevamente, a la fake news, al fenómeno de la era de la posverdad. O sea, por un lado hablamos de unas herramientas tecnológicas que permiten liberar a pueblos de la opresión y de las dictaduras, y por otro lado hoy esas mismas herramientas ayudan a los poderosos a infiltrar falsas noticias y a torcer, por ejemplo, no sé, las elecciones de Estados Unidos o a cambiar votaciones, como por ejemplo en el caso del Brexit, e impactar de lleno en la democracia, con lo peligroso que resulta eso. Es importantísimo que se entienda eso, ¿no? Cómo en menos de 25 años se pasó de esta utopía de una Internet totalmente libertaria a una red que está privatizada, manejada en casos por los poderes económicos o políticos y diseñada para beneficiar a ese puñado, ya sea de grandes empresas tecnológicas o grandes empresas de comercio o incluso políticos en sí mismos. El resultado es que ahora hablamos de que la información se está centralizando más que nunca y es controlada más que nunca. Por eso habíamos hablado en la clase pasada del rol que tiene hoy el periodista, cuando hablábamos de periodismo de datos, de realmente hallar la información con valor, la información veraz. Tiene más valor que nunca esto porque estamos en un campo minado. De eso vamos a hablar hoy. En principio, cuando hablamos de periodismo ciudadano, que decíamos, la primera apropiación de las TICs por parte del pueblo fue totalmente positiva. Hablamos de un fenómeno que terminó con esta monomedialidad, con esta unidireccionalidad, ¿no?, porque las tecnologías permitían una mayor participación. De hecho, pensemos, ¿cuál era la participación, el único atisbo de participación que había en las audiencias en los medios tradicionales, durante los medios de masas? Algún llamado telefónico a una radio, a una televisión, siempre controlado por un editor, a veces incluso ni salían en vivo, salían grabadas. Las llamadas cartas de lector, ¿no?, las cartas de lectores que salían en el diario Clarín, por ejemplo. A ver, ¿cuántas cartas de lectores podían llegar? Miles, se publicaban 2 o 3 que eran definidas por un editor, es decir, por alguien que moderaba el contenido. Entonces ahí lo que estamos hablando era de una participación que en realidad estaba limitada, porque hablamos de una participación mediada, en principio porque hablamos de una participación que a veces es anónima y sobre todo es asimétrica, porque hablamos de esta figura del gatekeeper,
gatekeeper se acordarán que lo veían en las primeras materias, el portero en inglés, ¿no? Que es el que filtra, el que es el seleccionador de contenidos. No todas las cartas de lectores van a salir publicadas, ni todos los llamados van a salir al aire en el programa de televisión. Una participación totalmente limitada en el sentido de que era asimétrica y totalmente controlada, por así decirlo, por el editor. A su vez, digamos, a la par de esta situación, se fueron dando ciertos procesos, por así decirlo, ciertas cuestiones que fueron socavando el ejercicio profesional del periodismo, como por ejemplo la fuerte crisis de credibilidad que enfrentaron y empezaron a enfrentar los medios de comunicación masivos, el alejamiento de muchos lectores, de muchas audiencias, porque dieron cuenta de que la prensa es vista ya como un poder en sí mismo y no como vigilante de los poderes políticos o económicos. Y sobre todo los procesos de concentración que enfrentaron los medios. Acá en el país lo vimos muy claro hace algunos años a partir del surgimiento de la ley, para ponerle fin, la ley de servicios de comunicación audiovisual, para terminar con esos oligopolios, esos grandes carteles mediáticos, que lo único que hacen es limitar los puntos de vista, obviamente, y esto hace que la comunicación sea vista realmente como una empresa, ¿no? Se cae, hay un fuerte descrédito, ¿no?, de los medios. Ante este contexto y el surgimiento de las tecnologías, justamente surgen movimientos paralelos de la mano de las TICs, como los de propiedad intelectual, producción colaborativa, los medios sociales, las comunidades virtuales, y comienzan a emplearse estas herramientas básicamente por su ausencia de filtro de información, por su transparencia, porque favorecen el debate público, incluso sirven como observatorio de los propios medios de comunicación de masas, ¿no? Dan cuenta de una pluralidad de voces y de emisores. Digamos, estas herramientas ante este panorama comienzan a tener cada vez más valor y comenzaron a tener protagonismo, como les venía diciendo en principio de la presentación, en un montón de fenómenos, como por ejemplo, si hablamos del primer caso, un caso que es paradigmático, que se suele mencionar, fue el surgimiento del movimiento de los indignados en España. No sé si alguno recordará, por allí en el 2004, básicamente después del llamado 11M, ¿se acuerdan del atentado de Atocha? En Madrid, habrá sido el 13, porque el 14 fueron las elecciones, un par de días antes de las elecciones generales, el descontento que había en la sociedad, en este caso era en plena guerra de Irak, estaban fuertes críticas al gobierno de Aznar por la política exterior. Hubo una fuerte convocatoria que fue masiva, pero sobre todo que fue espontánea en la Puerta del Sol, ahí en el centro de Madrid, frente a la sede del PP, del Partido Popular. Una convocatoria que por primera vez se realizó a través de las tecnologías vigentes por entonces, ¿no? Hablamos, en ese momento, en 2004, no había redes sociales, no estaban popularizadas, fue a través del SMS del celular, de la mensajería instantánea, los correos, ¿no?, los mails. Bueno, y una multitud con esa convocatoria, digamos, llenó la plaza y fue, digamos, hablamos de un caso paradigmático porque la movilización no solo se organizó por la web, sino que también cambió por primera vez la agenda de los medios de comunicación. Eso fue lo paradigmático. Los medios sociales por primera vez ejercieron influencia sobre los medios y cambiaron la llamada agenda setting, esto que veníamos diciendo en la clase pasada. Por más que El País, por mencionar, ¿no?, uno de los diarios más importantes de España, tenga pensado publicar ese 14, no sé, una entrevista con el ministro de Economía o con el mismo Aznar en primera plana, al otro día tuvieron que salir en su portada con la foto de la Puerta del Sol inundada de indignados, ¿no?, de este movimiento social. No les quedó otra. Por primera vez los medios sociales, los medios provenientes de Internet, impactaron en la agenda de los medios y echaron por tierra con esa agenda. Hablamos de un fenómeno que, bueno, en ese momento estaba, digamos, recién iniciándose, 2004, 2005, hablábamos de un periodismo que a la par, nosotros ya hemos dicho, ¿no?, mediados de los 90 acá, empezaban a surgir estas redacciones donde se empezaba a generar contenido, o el traspaso, mejor dicho, de los contenidos del medio analógico al medio digital, se traspasaba tal cual, hasta llegar al llamado periodismo 2.0, ¿no?, que era la creación de contenido ya desde y para la red,
y el actual, el 3.0, que es socializar ese contenido y los propios medios, ¿no? Que es en lo que estamos hoy insertos, ¿no? Se pasa al momento de que también surge el fenómeno del periodismo ciudadano, dice Salaverría, de el broadcasting al narrocasting, ¿no? Ser testigo y poder contarlo. En los medios a la par iba surgiendo todo esto. Bueno, acá lo van a ver en esta presentación, hubo muchos medios de comunicación que supieron, digamos, fortalecerse con el periodismo ciudadano y otros que por ahí se acobardaron ante el poder y el envalentonamiento de los peers y por ahí no pudieron, digamos, hacer usufructo de esto. Sin embargo, algunos medios fueron inteligentes. Acá en Argentina podemos nombrar el caso de TN, van a ver un par de ejemplos, ¿no? TN y La Gente fue una plataforma que en vez de tomar como competencia al PIR y decir, nos sacaron el poder de comunicar, utilizaron a la gente, ¿no? Digamos, no quiero... en vez de precarizar empleados es mejor que utilicen a los peers, ¿no? Si a los peers les gusta subir contenidos, pero digo, TN y La Gente fue una muy buena forma de aprovechamiento de esta democratización de la comunicación, donde la gente por su cuenta, porque quiere, sube contenido. Yo siempre doy el ejemplo de la nevada que hubo acá en Buenos Aires en 2007, no sé si se acuerdan, el 9 de julio. TN en televisión fue una de las mejores coberturas de la provincia de Buenos Aires, Nevada, básicamente porque las fotos las subían los mismos peers desde todos los puntos de las provincias a la plataforma de TN y La Gente, una de las primeras plataformas de administración de contenidos manejadas por el público. Por más que atrás obviamente hubiera editores y moderadores, lo importante es que las fotos llegaban, ¿se entiende? Y después hubo muchas plataformas, bueno, El País también tuvo su comunidad y su blog. Y después hubo proyectos como Omi News o como Global Voice en España, donde hablamos de redacciones virtuales que no tienen ningún lugar material, no hay presencialidad y diferentes personas, diferentes peers, sacan su carnet de prensa ahí en el sitio y suben contenido, por más que haya detrás 2 o 3 periodistas organizando, coordinando o editando, el contenido proviene de los peers, digamos. El fenómeno llegó hasta ese punto. Y digamos que, y a esto, o sea, hasta ahí era bastante positivo. Más positivo fue, la democratización de las herramientas con lo que pasó en el mundo árabe, ¿no? Esto que yo les decía, es distinto la realidad de Occidente a la de Medio Oriente. Después les vamos a dejar algún artículo de repaso, como para que igual en Google pueden buscar, si alguno no recuerda bien el fenómeno de la primavera árabe, pero tuvo lugar ya a mediados del año 2000, ¿no? Ya en 2010, 2011 arrancaron, 2009 los primeros hechos. Básicamente hablamos de países que estaban fuertemente oprimidos, donde había enormes desigualdades, gobiernos corruptos, autoritarios, desempleo. Digamos, esta falta de libertad provocó una oleada de protestas por todo el mundo árabe. De hecho, después buscan la historia, ¿no? Empieza en Túnez, si no me equivoco fue en 2009-2010, donde un ciudadano se prendió fuego a lo bonzo, luego de que la policía confiscara un carro de frutas y con su única entrada económica para mantener a su familia. Y al verse en la pobreza absoluta y ver que su familia ya no tendría que comerse, se inmoló. Y ese hecho fue como un símbolo y fue seguido por una serie de protestas de amplio apoyo social que se extendieron rápidamente, no solamente por Túnez, por lo que le pasó a este hombre, sino también por varias naciones árabes como Egipto, Libia, Siria, Yemen, ¿no? Digamos, son revueltas que no hubiesen llegado a conocerse quizás en el mundo occidental de no haber sido por herramientas como por ejemplo Twitter. Twitter fue más que importante y obviamente todo lo que fue Internet, pero muchas de las noticias de lo que sucedía o se dieron a conocer por Twitter. En Irán, digamos, las revueltas que hubo, y también hubo varios asesinatos que se dieron a conocer, incluso periodistas ciudadanos muertos. Les vamos a dejar acá abajo un video, después lo van a ver, donde Espíritu Santo se llama, creo el señor, Oscar, es el fundador de periodismociudadano.com y cuenta esto, ¿no? De lo que pasaba, por ejemplo, en Irán, donde todavía sigue habiendo una guerra sangrienta, y el caso, por ejemplo, de Libia. El caso de Libia es muy conocido, ¿no? Muammar Gaddafi estaba en el poder hace 40 y pico de años. Creo que hasta en Los Simpsons llevaron está la imagen en uno de los capítulos de la caída de la estatua de Muammar Gaddafi, porque fue emblemático y el tipo fue asesinado por el pueblo y fue filmado y subido a YouTube. O
sea, fue increíble, o sea, no voy a reivindicar esto para nada, pero lo que quiero decir es algo que por ahí no hubiese sucedido sin que los peers nos hayan envalentonado y mostrado por internet terrible imagen. En la mayoría de los países igual continúan las dictaduras, son muy pocos, en Túnez, digamos, están más cerca de la democracia. Pero bueno, las herramientas para democratizar la comunicación en el mundo oriental, en el Medio Oriente, lograron, digamos, que se cayeran al menos algunas de estas dictaduras. Pensemos que hablábamos de medios totalmente unidireccionales, monomediales. Pasamos hoy a plataformas horizontales que favorecen la participación, el debate público, que hacen posible, sobre todo en lugares como el Medio Oriente, donde los medios estaban en manos del Estado y los únicos medios independientes eran censurados, o sea que no había posibilidad de sacar la información del país. Estas herramientas dieron la vuelta al mundo, permitieron que la información diera la vuelta al mundo y que todo el mundo se enterara de lo que sucedía, del desastre social que había en estos países. Ahora, como para ir terminando, desde este rol, digamos, virtuoso que tuvieron las tecnologías, las herramientas tecnológicas, pasamos a un rol que ya es más cuestionado, que en realidad obviamente no es por responsabilidad de las tecnologías, sino a quienes hacen uso de estas tecnologías. Una mala apropiación de las tecnologías al estilo, ¿no?, Black Mirror nos puede llevar a lo que estuvimos viviendo en los últimos años, ¿no? Pensemos que había, esta ola de horizontalidad, sumada a la pérdida de credibilidad que tuvieron los medios de masas, llevaron también o dejaron el camino allanado para que muchos poderosos, digo siempre yo, ¿no?, los poderes políticos o económicos se infiltraran, metieran la cola, se aprovecharan, por así decirlo, y introdujeran, por ejemplo, o difundieran por medio de las redes sociales las famosas fake news. Se entiende esto, ¿no? Venimos de un contexto de fuerte descrédito, de crisis de credibilidad de los medios de comunicación de masas y por otro lado una horizontalidad en el manejo de las herramientas que hizo que muchos peers con buena voluntad y buena fe manejaran las herramientas para mejorar el mundo, ¿no? Por ejemplo, para terminar con las dictaduras en el Medio Oriente. Bueno, pasados los años, el descrédito de los medios de masas siguió y los poderosos se dieron cuenta que podían hacerse pasar por estos mismos peers, periodistas ciudadanos, para meter información falsa en las redes. Y, por ejemplo, por así decirlo, torcer elecciones presidenciales. No sé si les suena o les hace recordar a algo, ¿no? En Estados Unidos, más allá de las difamaciones que siempre existieron entre candidatos demócratas y republicanos, se infiltraron fuertes fake news a instancias de la elección presidencial, ¿no? La más conocida es esta de que Hillary Clinton le había vendido armas al ISIS, por ejemplo, algo que, bueno, por algo hablamos de hoy Trump en la Casa Blanca, ¿no? Que Trump esté hoy en la Casa Blanca no lo voy a adjudicar a las redes sociales, pero bueno, por eso también hoy Mark Zuckerberg tuvo que ir a declarar ante la justicia porque su red social fue una de las, básicamente fue objeto de filtraciones de cientos de falsas noticias que no solo colaboraron a torcer las elecciones estadounidenses, sino también se dice que el inesperado triunfo del Brexit en Gran Bretaña tiene que ver con esto, e incluso estas ansias de separación de los catalanes en el caso español, ¿no? Básicamente, aunque el creador de Facebook declaró ante la justicia y no se puede demostrar, sí se sabe que en ciertas formas, habrán escuchado hablar también de Cambridge Analytica, todo esto lo pueden ver, hay un documental muy interesante en Netflix que se llama Nada es privado, que lo vamos a ver en la cátedra, que lo muestra bien, cómo se puede segmentar, cómo se puede, por medio del me gusta, el no me gusta, el llamado capitalismo de vigilancia, que ya lo vamos a ver también, lo va a explicar Claudio y lo vamos a ver también en prácticos, cómo se puede averiguar y definir el perfil de una persona. Y en cuanto a ver ese perfil, después de conocer ese perfil, se puede direccionar la información, verdadera o falsa, pero que, digamos, lleve agua para el molino o para el lado que yo quiero. ¿Se entiende? Básicamente, hablamos de la famosa, ahora por suerte, digamos, hay más conciencia de esto, pero es un término que se viene conociendo como la era de la posverdad, ¿no? El riesgo de que algo que aparente ser verdad se vuelve más importante que la verdad misma, ¿no? Sobre todo si coincide con nuestras creencias o en el caso de la política con nuestra ideología, digamos, ese es el miedo, ¿no? O sea, fíjense, las herramientas tecnológicas
que permitieron a pueblos liberarse, por ejemplo, de estas dictaduras, esas mismas herramientas hoy utilizadas en otras manos, por otras manos, pueden atentar la misma democracia a la cual habían venido a defender. Digamos, de ahí la importancia de comprender el contexto de cómo estas herramientas fueron modificando, de acuerdo a la apropiación, ¿no? El rol de periodistas y comunicadores. ¿Por qué? Porque esto que veníamos diciendo en la clase pasada, el rol del periodista más que nunca, por eso hablábamos del periodismo de datos, es esto de chequear información, ver que la información sea valedera, certera. Acá en las elecciones presidenciales de 2015 también sucedió lo mismo, digamos, ¿no? Mucho fake news, incluso en las legislativas también, ¿no? No me acuerdo ahora para dar el ejemplo, pero declaraciones por ahí de un candidato que no tenían nada que ver con ese candidato, digamos. En el caso de lo que pasó con Facebook, esto que decíamos de que Zuckerberg declaró ante la justicia, obviamente también hubo una fuerte batalla que le declararon los medios de comunicación de masas a su plataforma por ser el principal canal de difusión de fake news. Y el creador de Facebook, Zuckerberg, respondió ante estas críticas, ante esta batalla que le declararon los medios, con un cambio de algoritmo muy inteligente que afectó aún más el negocio de los medios, que ya está bastante mal por el tema de no saber cómo financiarse, porque ese cambio de algoritmo hizo que la red vuelva a priorizar los contenidos de usuarios, relegando a las noticias. Vieron que hasta hace unos años uno entraba a Facebook y había mucha noticia compartida o mucha noticia que se subía incluso desde la propia red. Bueno, con el cambio de algoritmo de 2018 creo que fue, la red social volvió a priorizar los contenidos de los usuarios. Esto es tu foto comiendo, no sé, en un restaurante, por ejemplo, tu foto jugando con tu hijo, lo que quieras subir a Facebook. Y eso lo que hizo, bueno, es pegarle de nuevo a los medios, que ya habíamos dicho, ¿no? Que en un contexto en el cual casi el 80% del tráfico de los medios digitales proviene de Facebook y de Twitter, este cambio de algoritmo de Mark Zuckerberg atentó contra los medios, ¿no? Es una batalla donde en realidad se pierde el foco, ¿no? El foco y la prioridad es esto de que lo peligroso que resulta que herramientas tecnológicas, si caen en malas manos, ¿no? Puedan llegar a esto, a torcer elecciones presidenciales, a vendernos un mundo distinto, quizás muy acorde a lo que nosotros queremos leer, pero que no existe, ¿no? Porque tiene que ver con este fenómeno de la posverdad y la fake news. Más abajo les voy a dejar una presentación, un power, sobre un reciente estudio de Edelman, del Barómetro de la Verdad, que creo que es de 2018, que se difundió en el Foro Económico de Davos, donde se revela, ¿no?, que tras estos episodios que ya fueron de público conocimiento, la sociedad está volviendo un poco a recuperar la confianza en estos medios de comunicación de masas, por todo lo que las filtraciones que hubo en las redes y en internet. Y bueno, y justamente nosotros dejamos ese cuestionamiento abierto. Si asistimos entonces a por ahí un ocaso, a un fin de esta llamada era la posverdad, gracias a la conciencia que ya hay en las sociedades, y si realmente estamos en ese ocaso, si van a poder los medios aprovechar la oportunidad para mejorar su rol o van a volver a caer en lo que es la concentración de medios. Bueno, los dejo con ese interrogante.